tenedor. En la circulación al endosante, endosatario. Y en la garantía al avalista y al avalado. Muy bien. Entonces tenemos ahí tenedor, beneficiario, librador, creador, librado, obligado, girado, ¿verdad? Tenemos endosante, endosatario y tenemos avalista y avalado. Decíamos en el aval que no se avala al avalado, el avalista no avala al avalado. ¿Qué dijimos que avala el avalista? ¿El título? Si no estoy mal. ¿Será, Alberto? Miren ahí sus copias, que para eso tienen que andar teniendo apuntes. El avalista es el que obliga al cumplimiento de la obligación, licenciada. El avalista Garantiza avala la obligación. Eso que no se les olvide. El avalista avala la obligación, o sea, el cumplimiento de la obligación. Entonces tenemos ahí al librador, que es el creador o girador del título de crédito. Tenemos al librado, que es el obligado o girado en el título de crédito. Tenemos al tenedor o beneficiario. Esos son los personajes que intervienen. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien, no tenga pena. Agradezco de verdad su interés y que todo siga mejor para usted. Entonces tenemos ahí, les decía, las personas que intervienen en los títulos de crédito, que son ellos, ¿verdad? Librador, librado, tenedor. Tenemos en el endoso igualmente para ustedes, Evelyn. Qué gusto poderles saludar. Por eso les decía, qué bueno poder saludar en un día especial a todas las personas especiales. Sí, Luis. Licenciada, buena tarde. Feliz día de la amistad para usted y para todos. No estoy interviniendo mucho ahora porque estoy conduciendo, así que solo encendí mi micrófono en este momento y la cámara la llevo apagada, licenciada, disculpe. Muy bien, Luis, igualmente que haya pasado un buen día, que siga pasándolo y con cuidado ahí donde va conduciendo. Tenemos muy amable, entonces, gracias. Decíamos las personas que intervienen en esos títulos de crédito, pero también intervienen en su circulación el endosante y el endosatario. Intervienen en la garantía y todo es de títulos de crédito, el avalista, el avalado. Y que el aval se presta a la obligación contenida en los títulos de crédito representativos de dinero, porque solo ahí va a existir la posibilidad de un aval. Dijimos que el aval es a mercantil, lo que la fianza es a civil, que el avalista es a mercantil, lo que el fiador es a civil. ¿Estamos? Por eso, si a usted le preguntamos quién garantiza el cumplimiento de obligaciones contenidas en títulos de crédito representativos de dinero en mercantil y usted coloca el fiador, la respuesta está incorrecta, porque ahí es el avalista, ¿verdad? ¿Qué presta el avalista? No me vaya a decir dinero. Presta aval. ¿Qué presta el fiador? Fianza, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esos elementos personales que intervienen en la creación, en la circulación y en la garantía de títulos de crédito. Sí, Fabio. Licenciada, perdone, ¿podría repetir lo que dijo hace un momento acerca de lo del avalista? Avalista es la persona que presta aval, es un acto jurídico por medio del cual presta aval, ¿verdad? El aval es el acto jurídico por medio del cual el avalista garantiza el cumplimiento de una obligación contenida en títulos de crédito representativos de dinero. El avalista es a mercantil, lo que el fiador es a civil,
El aval es a mercantil, lo que la fianza es a civil. ¿Estamos ahí, Fabio, o algo más? Bien, más únicamente. Muy bien. Cuando tengan dudas, pregunten. Así no se quedan con esas inquietudes, con esas dudas, y todos estamos aprendiendo, no tengan pena. Encontramos entonces, les decía, que los elementos personales e intersubjetivos en la relación de creación de títulos de crédito, en la circulación de títulos de crédito y en la garantía de títulos de crédito son los que ya dijimos: librador, librado, tenedor, endosante, endosatario, avalista, avalado. Entonces, ¿cuántos intervienen en toda esa circulación de títulos de crédito? ¿Cuántos cuentan 7, ustedes? licenciada. 7, ¿verdad? ¿Todos los títulos de crédito van a tener aval? No. ¿Todos los avales van a estar contenidos en el título de crédito? No. Pueden estar contenidos en hoja adherida al título de crédito, una vez haga la salvedad su creador. Eso es en cuanto a los elementos personales o intersubjetivos, entre sujetos, quiere decir, que se relacionan con los títulos de crédito, desde su creación hasta su garantía, pasando por la circulación, obviamente. Entonces, ahí tenemos a los elementos personales. Dijimos que en el aval, el avalista puede ser una persona de las que intervienen en el título de crédito o una persona ajena al título de crédito. Esa es otra cosa también muy importante. Al igual que recordar o anotar que el aval es para garantizar el cumplimiento de obligaciones contenidas en títulos de crédito representativos de dinero, solo en los representativos de dinero. Esa es otra cosa también muy importante. Pasando de los elementos personales que intervienen en los títulos de crédito desde su creación hasta la garantía de los mismos, podemos encontrar que también tenemos clases de títulos de crédito. Es muy importante que veamos clasificación de los títulos de crédito. Cuando hablamos de la clasificación de los títulos de crédito, hay dos clasificaciones. Una que es legal y otra que es doctrinaria. Solo entre paréntesis les hago una observación. Por ejemplo, en el contenido de las características o en el contenido de los elementos que participan en los títulos de crédito. A veces nosotros dejamos ahí la diapositiva y ustedes se preguntan en el chat. Yo he leído, yo no sé si es con ustedes o con otra sección, pero ustedes escriben. ¿Ustedes y qué pasaría? ¿Será que a la licenciada se le fue la onda? Estoy hablando con los términos que lo hacen ustedes. ¿Será que a la licenciada se le fue la onda con la diapositiva y por eso ya no puso otra o por eso ya no quitó esa? No es eso. Lo que pasa que las diapositivas solo son una guía para que llevemos un orden, pero ahí no van a encontrar ustedes respuestas para sus exámenes. De una vez se los digo, tienen que estudiar y tienen que entender. A veces en una diapositiva hay muchas clases de títulos de crédito. En una sola diapositiva están todos los elementos intervinientes en los títulos de crédito, pero nosotros utilizamos solo esa diapositiva porque vamos delimitando y vamos detallando todo el contenido de ella. Entonces vamos agotando todo ese contenido, pero no colocamos, como ustedes han observado, especialmente los que siempre están en clase, van observando que nosotros no estamos repitiendo lo que está en la diapositiva, sino solo es una hoja de ruta
para llevar un orden lógico, ¿verdad? Entonces nosotros vamos y regresamos con los contenidos, pero ustedes están viendo que ahora entraremos a las clases de títulos de crédito. Pero eso no quiere decir que vamos a poner 25 diapositivas, no. Sino ahí cuáles son y nosotros los vamos delimitando. Yo creo que ese es el problema, si lo quieren ver así ustedes, de un profesor que conoce el contenido que les imparte. Porque si no, lo colocamos en la diapositiva y repetimos lo que está ahí y se terminó. Y ustedes van a tener contenido para su examen de las diapositivas y ya. Pero ese no es el sentido didáctico ni pedagógico, ¿verdad? Sino eso es solo un auxiliar, es una herramienta, ¿verdad? Al igual que esta herramienta que estamos utilizando para la sesión, son herramientas por medio de las cuales se da el proceso de enseñanza-aprendizaje para la transmisión de esos conocimientos, ¿verdad? Entonces les hago la observación. Hablando de los títulos de crédito en su clasificación. Encontramos, les decía, que hay una clase legal de títulos de crédito y clases doctrinarias. Clases doctrinarias, dependiendo de la doctrina, ustedes van a encontrar muchas clasificaciones o más de una, pero nosotros condensamos la mayoría de clases más importantes que se presentan en el día a día del derecho mercantil con más cotidianidad. Entonces ahí está. Y si ustedes saben de esas clases, van a saber de clases de títulos de crédito, ¿sí? No es numerus clausus la clasificación, ¿verdad? Van a haber otros que ustedes estudiando aprenderán, pero hasta ahora estas son los más importantes, las clases más importantes y que en el día a día de su profesión ustedes se van a encontrar con esas clases seguramente. Entonces, en la clase legal, tenemos en la clasificación legal que los títulos de crédito van a ser, títulos de crédito se clasifican como títulos de crédito nominativos, títulos de crédito al portador y títulos de crédito a la orden. Entonces tenemos títulos de crédito nominativos, títulos de crédito a la orden, títulos de crédito al portador. Por favor, ahí los molesto con su código. Como dijimos que es una clasificación legal para que ustedes vayan entendiendo. Ubíquennos, por favor, dónde podemos encontrar los títulos de crédito nominativos. En el capítulo 3 de los títulos nominativos, licenciada, artículo 415. ¿Es capítulo tercero o segundo? Capítulo, segundo, por el reflejo de la compu. Ay, Alberto. De los títulos nominativos y el artículo es el 415, títulos nominativos. ¿Lo puede leer, por favor? Sí, artículo 415, títulos nominativos del decreto 270. Son títulos nominativos los creados a favor de personas determinadas cuyo nombre se consigna tanto en el propio texto del documento como en el registro del creador. Son transmisibles mediante endoso e inscripción en el registro. Ningún acto u operación referente a esta clase de títulos surtirá efecto contra el creador o contra terceros, si no se inscribe en el título y en el registro. Muy bien. Entonces ahí estamos frente a los títulos nominativos. Son títulos nominativos los títulos de crédito que se crean, oigan bien, que se crean a favor de persona determinada, cuyo nombre de esa persona determinada se consigna en el título. Por literalidad debe estar en el contenido del título. Entonces está en el texto del documento y a su vez lo vamos a encontrar en el registro de títulos nominativos del creador. ¿Sí?
encontramos que ya veíamos el 415, Sara Michelle. Ya veíamos que son transmisibles los títulos que se crean a favor de determinada persona o a nombre de determinada persona o a la orden de determinada persona a través del endoso. Son transmisibles a través del endoso. Para su circulación se deben endosar. Ahora, como son títulos nominativos y están contenidos, está contenida su información en un registro de títulos nominativos del creador, entonces, además del endoso para su circulación, esos títulos de crédito se deben inscribir con los nuevos datos, con la nueva información del tenedor en el registro del creador. Posterior a eso, nos leía Alberto que ningún acto, ninguna operación que se refiera a los títulos de crédito nominativos va a surtir efectos contra el creador o contra terceros tenedores del título, por ejemplo, si no se inscriben en el registro del creador, si no se inscribe ese título en el registro del creador. Entonces, tenemos que inscribir en el título esa variante y tenemos que inscribirlo en el registro del creador de títulos nominativos. A eso se refiere el 415. Quiero que pongan mucha atención en esos momentos, en esos procedimientos que se deben agotar para que un título nominativo entre en circulación. ¿Por qué razón? Porque luego vamos a observar que los títulos creados como títulos a la orden también se crean a nombre de determinada persona, a favor de determinada persona. Y luego también se endosan para su circulación. Entonces pareciera ser que son lo mismo, pero no, hay una diferencia sustancial. Entonces, por favor, atentos. Encontramos entonces que el título nominativo, si nosotros lo endosamos, entonces ese endoso faculta al endosatario, o sea, la persona que lo recibe por endoso, para pedir el registro de la transmisión de ese título. ¿A quién se lo va a pedir? Al creador del título de crédito, porque es el creador también del registro de los títulos nominativos. Encontramos entonces que el creador del título para ese registro podrá exigir que la firma del endosante se legalice por notario, es decir, sea una firma legalizada. Eso ya lo vieron ustedes en sus actas notariales, ¿verdad? O lo vieron en notariado 2 y lo están viendo ahora en jurisdicción voluntaria, las actas notariales. Pero en notariado 2 ven ustedes actas de legalización. Entonces ahí encontramos que eso puede pedir el creador del título, eso puede exigir que la firma del endosante se legalice por notario. Entonces, eso es muy, muy importante. Encontramos a su vez que los títulos de crédito serán registrados y no va a haber una manera de negar ese registro, esa inscripción, ¿verdad? Entonces, es importante porque todo eso sucede en la clase de títulos de crédito nominativos. Ahora vayamos a los títulos a la orden. Alguien que por favor nos lea el 418. Artículo 418, títulos a la orden del decreto 270. Los títulos creados a favor de determinada persona
se presumirán a la orden y se transmiten mediante endoso y entrega del título. Muy bien. Vean ustedes que los títulos nominativos se crean. 418, Luis Pablo. Después que se crea el registro de los títulos nominativos por el creador. Segundo paso. Tercero, debe estar consignado el nombre en el título de crédito, literalidad. Luego se endosa ese título de crédito. Y finalmente se entrega, ¿verdad? ¿A quién? Al endosatario, ¿verdad? ¿Quién? El endosante. Y entonces ya entró el título en circulación. En eso consiste la circulación de los títulos de crédito. Ahora nos vamos. Es del endosante porque él está trasladando, él está transmitiendo los derechos incorporados en el título de crédito. Ahí estamos, Idania. Entonces tenemos ya los títulos a la orden. Nos leía por ahí Alberto que los títulos a la orden son creados a favor de determinada persona. Si no se estableciera que son títulos a la orden, pero se crearon a favor de determinada persona, pues se presume que son creados como títulos a la orden. Y se transmiten, nos decía Alberto, por endoso y posteriormente del endoso por la entrega del título. ¿Por qué se entrega el título de crédito? Porque es imposible ejercitarle el derecho incorporado en el título de crédito o hacer la transferencia del del derecho incorporado en el título de crédito independientemente del título. Eso está en el 385. Ya lo leímos y lo explicamos a la saciedad. Entonces, vean ustedes, si el título lo creamos a favor de persona determinada, si luego lo endosamos y finalmente lo entregamos al nuevo tenedor, entonces este es un título de crédito a la orden que entra en circulación como título de crédito a la orden. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia que encuentran ustedes entre los títulos nominativos y los títulos a la orden? Licenciada, que en el paso del registro ya no se da. Se crean, se registran, esto se da en los títulos nominativos, pero en los títulos a la orden el paso del registro se omite. Muy bien. A ver qué nos dice Edgar Adolfo. Y buenas tardes. También una diferencia que en los nominativos sí que se consigna el nombre tanto en el propio texto como en el documento como en el registro. Y en el de la orden no se indica ese extremo. Muy bien, ahí estamos. Y luego encontramos que para hacer circular los títulos de crédito, pues vamos a encontrar similitudes en el título nominativo y en el título de crédito a la orden. ¿Por qué razón? Porque ambos se endosan y ambos se entregan. Entonces, esas son similitudes. Pero la diferencia sustancial, como bien lo decía por ahí Emanuel, es que en los títulos de crédito nominativos se crea también un registro de títulos de crédito nominativos del creador. Y en los títulos de crédito a la orden no existe un registro de títulos de crédito a la orden del creador, ¿verdad? Entonces, ahí está la sustancial diferencia. Ya les di diferencia y similitudes, ¿verdad? Por ahí alguien más nos decía, Edgar nos decía también, debe estar consignado ese nombre de persona determinada tanto en título como en el registro del creador.
En cambio, en el título a la orden va a estar consignado el nombre de persona determinada solo en el título de crédito. Entonces encontramos ahí que en los títulos nominativos no hay ninguna presunción de que sean nominativos, sino de manera expresa se explica que son nominativos. Eso también. Mientras que en los títulos a la orden hay presunción, porque si ahí no se establece que son títulos de crédito a la orden, pues se presume por ese nombre de persona determinada que son títulos a la orden. O sea, la ley nos faculta para eso. Encontramos a su vez que haya esa circulación de los títulos de crédito, sean nominativos, sean a la orden, a través siempre será del endoso y la entrega del título de crédito. Entonces ahí entendemos el endosante y el endosatario, ¿verdad? Para la circulación de los títulos de crédito. Eso de manera expresa lo establece la norma contenida en el artículo 415 y 418. Y ahí tenemos entonces esos títulos de crédito en su clasificación legal. Ahora vayámonos a los títulos de crédito al portador, a ver quién los ubica. Están en el título 4 de los títulos al portador. Muy bien. Artículo 436, títulos al portador, del decreto 270. Son títulos al portador los que no están emitidos a favor de persona determinada, aunque no contengan la cláusula al portador y se transmiten por la simple tradición. Muy bien. Evelyn, ¿qué quiere? Licenciada, perdone, es que no me quedó muy clara la diferencia entre los títulos nominativos y los títulos a la orden, disculpe. No tenga pena. A ver, Alberto, ¿le puede explicar a Evelyn en qué consiste la diferencia de los títulos nominativos respecto de los títulos a la orden? Que en los nominativos se registra y en los títulos a la orden no hay un registro. Muy bien, ¿qué dice Manuel? Resumido, ¿eh? Sí, muy puro telegrama, que ahora ya no hay, puro correo electrónico. Manuel, ¿cómo se lo explicaría usted a Evelyn? Buenas noches, licenciada. Bueno, yo se lo explicaría de la siguiente manera. En los títulos nominativos se crea y luego de la creación existe un registro del título nominativo, mientras que en los títulos a la orden ese paso se omite. Muy bien. ¿Alguna inquietud, Evelyn? Ahora sí, gracias, licenciada, sí me quedó claro, muy amable. Muy amable, compañero. Muy bien. La diferencia entonces es, solo retomando lo de Alberto y Emanuel, que los títulos de crédito nominativos se crean a favor de persona determinada. Ese nombre de la persona determinada debe consignarse tanto en el título de crédito nominativo como en el registro del creador. El registro de títulos nominativos del creador los crea el mismo creador de los títulos de crédito nominativos. Si hay endoso y hay entrega para la circulación de esos títulos de crédito, eso se hace constar en ese registro del creador para llevar un orden y conocer en la circulación de esos títulos de crédito quién es el tenedor o el nuevo tenedor de ese título de crédito nominativo. A diferencia de eso, Evelyn, los títulos de crédito a la orden se crean a favor de persona determinada.
Si no se establece dentro del contenido del título de crédito a la orden, que es un título de crédito a la orden, pues igual como está creado a favor de una persona determinada, se considera o se presume un título de crédito a la orden. Se endosa y se entrega para su circulación, pero no queda establecida esa información en un registro, porque en los títulos de crédito a la orden no hay un registro de títulos a la orden que haya creado el creador de esos títulos. Esa es la diferencia. ¿No la compliqué más, Evelyn? No, licenciada, excelente, te agradezco mucho. Muy bien. Sí, Emanuel, cuénteme. Licenciada, al haber algunas similitudes en ambas, al existir un registro, ¿sería más seguro o sería mejor realizar uno nominativo a uno al portador, a la orden, ¿verdad? Ah, sí, sí, porque le da usted seguimiento a la información a través del libro de registro. Hay más seguridad jurídica, obviamente. Por eso los títulos nominativos se crean por grandes cantidades representativas de dinero y por personas jurídicas más que por personas particulares. ¿Ya, Emanuel? Sí, licenciada, muchas gracias. Muy bien. Armando, ¿qué nos dice? Buenas noches, licenciada. Mi consulta es, ¿estos registros se llevan a cabo en el registro mercantil o son otros? No, ese es un libro de registro de títulos nominativos abierto, creado por el creador de esos títulos nominativos. ¿Estos deben llevar una autorización? Absolutamente no. Las personas jurídicas los autorizan per se a lo interno de ellos, como registros internos. O sea que sería más que todo para un control interno del... Para control interno de la persona creadora. Usualmente son personas jurídicas, son comerciantes sociales, sociedades mercantiles, sociedades anónimas especiales. ¿Cuáles son las sociedades anónimas especiales? A ver quién nos dice, a ver, evaluemos Mercantil 1. La sociedad bancaria, Alan, muy bien. Ellos crean títulos nominativos. Después de todo, los títulos nominativos obviamente son representativos de dinero y los títulos que representen dinero no van a poder ser creados al portador solo si la ley así permite. No precisamente, Idania, porque pueden haber personas individuales que van a crear títulos nominativos y están en todo su derecho de hacerlo. O sea que no siempre van a ser creados por personas jurídicas, sino los pueden crear también personas individuales para servirle. Entonces ahí tenemos los títulos de crédito nominativos y los títulos de crédito a la orden. Ahora vayámonos a los títulos al portador que ya leyeron. El 436 artículo establece en el contenido de la norma que son títulos al portador los que no están creados a favor de persona determinada, sino que se crean con la palabra al portador, o que aunque no contengan esa fórmula o esa cláusula al portador, se transfieren los derechos incorporados en esos títulos por la simple tradición. ¿En qué dijimos que consistía la simple tradición?
A ver quién se recuerda. La simple entrega. Por la simple entrega, Josué Manuel ha estado siempre en clase. Es solo la entrega. Un título creado al portador, su circulación será a través de la simple entrega. Es decir, no hay necesidad del endoso. En un título al portador no hay endosante ni endosatario para su circulación, sino por la simple entrega se da la circulación. Entonces, a eso se refiere los títulos de crédito al portador. Si yo les preguntara, ¿cuál de los tres les parece más complejo? ¿Y cuál de los tres les parece menos difícil o menos complejo? ¿Qué dirían? El más complejo diría que el nominativo y el menos del portador. El título al portador, muy bien, así nos lo dice Alan también. El más fácil, dice Alan, es el título de crédito al portador. El más difícil, el título de crédito nominativo. Pues tienen mucha razón, así es. Entonces nos vamos a ver que la clasificación de títulos de crédito, la clasificación legal, consiste en que hay clases de títulos de crédito nominativos, clase de títulos de crédito a la orden y clases de títulos de crédito al portador. Ahí cerraríamos la clasificación legal. ¿Ya no hay preguntas ahí de esos títulos? Bueno, entonces vayámonos a los títulos, a la clasificación de los títulos de crédito, pero desde la clasificación doctrinaria, desde la doctrina. Hay títulos de crédito en cuanto a la clasificación de los títulos de crédito doctrinarios, hay varias clases. Y tenemos entonces que dentro de esas clases de títulos de crédito, vamos a observar que si nosotros lo vemos desde el creador, va a haber, dependiendo de quién va a ser el creador, si es una persona de derecho público o una persona de derecho privado, entonces van a haber títulos públicos y títulos privados. Si lo vemos desde la forma de crear los títulos de crédito, vamos a encontrar que hay títulos singulares o individuales o aislados, así se denominan. Si lo vemos desde la forma de su creación, los títulos van a ser individuales, singulares o aislados. Esa es una sola clase. O van a ser a contrario sensu desde la forma de su creación, títulos seriales con S, no con C, porque no son Kellogg's. Son títulos seriales, títulos en masa o títulos en serie. Es lo mismo. Seriales de masa o en serie, ¿verdad? Son títulos seriales, son títulos de masa o en serie, una serie de títulos de crédito. Encontramos entonces que van a poder ser individuales o seriales, singulares o seriales, individuales o de masa, aislados o en serie, ¿verdad? Entonces, solo ahí hay dos clases, los singulares y los seriales, o los individuales y los de masa, o los aislados o en serie. Entonces, ahí tenemos otra clase de títulos de crédito.
Posteriormente, si nosotros vemos cuál es el efecto que provoca la causa sobre la vida de los títulos de crédito, entonces vamos a tener, es decir, cuando hablamos de los efectos de la causa sobre la vida de los títulos de crédito, nos estamos refiriendo a cuál es el efecto que produce el negocio jurídico que le da origen a esos títulos de crédito sobre la vigencia de esos mismos títulos de crédito. Entonces, si lo vemos desde ahí, encontramos que los títulos de crédito van a ser causales o concretos, porque tienen una relación directa con el negocio jurídico subyacente, o sea, con la causa de los títulos de crédito. ¿Se recuerdan del nexo causal, relación de causalidad o negocio subyacente? Entonces, dependiendo de ese efecto que se produzca desde el negocio jurídico hacia la vida de los títulos de crédito, los títulos de crédito van a ser concretos o van a ser causales, digamos. Y por el otro lado, como veíamos la característica de la abstracción, cuando hay una separación, o sea, un efecto de separación entre el título de crédito y el negocio jurídico, o sea, la causa que le dio origen, entonces los títulos de crédito van a ser abstractos. Nos vamos a la ley que los rige. ¿A qué se refiere eso de la ley que los rige? Encontramos que los títulos de crédito, de acuerdo a la ley que los rige, van a ser típicos o nominados, porque tienen un tipo en la ley, tienen un nombre en la ley. Entonces son típicos nominados. O por el otro lado, o sea, a contrario sensu, si no tienen un tipo en la ley y no tienen una denominación en la ley, entonces son títulos de crédito atípicos. Quiere decir sin tipo en la ley. O innominados, no tienen un nombre en la ley, no tienen una denominación en la ley. Eso quiere decir, encontramos también otra clase de títulos de crédito. Si nos ponemos a ver qué derechos incorpora el título de crédito, nos vamos a dar cuenta que los títulos de crédito pueden ser personales, corporativos o de participación social. Es decir, cada quien tiene una parte en un grupo o en una colectividad de esos títulos de crédito. Una colectividad de personas, una colectividad de títulos y una colectividad de dinero. O por el otro lado, siempre de acuerdo al derecho incorporado en el título de crédito, vamos a ver que hay títulos de crédito que contienen una obligación de pagar. ¿De pagar qué? Una cantidad de dinero. Entonces son obligacionales o de pago. Aquí tenemos otra clase de títulos de crédito de acuerdo al derecho incorporado. Si vemos ese derecho que incorporan los títulos de crédito, vamos a encontrar que son también representativos, reales o de tradición. Entonces, de acuerdo al derecho incorporado en el título de crédito, vamos a observar que tenemos títulos de crédito de participación social, corporativos o personales, un solo nombre para todos ellos.
o van a ser obligacionales o de pago. Dos clases, ¿verdad? Personales, obligacionales, corporativos o de pago, de participación social o de pago. Ya llevamos dos clases ahí. Y finalmente, de acuerdo al derecho incorporado en el título de crédito, este título de crédito puede ser un título de crédito representativo. Puede ser de tradición o real. Los tres nombres pertenecen a una clase. Entonces, ahí tenemos, por ahí voy, Dania. Ahí tenemos que vamos a observar tres clases de títulos de crédito de acuerdo, o sea, tomando en cuenta el derecho que incorporan esos títulos de crédito. Si estuviéramos hablando, y Dania, ponga atención, si estuviéramos hablando de los títulos de crédito representativos, vamos a observar que van a ser representativos de dinero o representativos de mercaderías. Esa es por el derecho que incorporan. ¿Qué incorpora? ¿Un derecho dinerario o un derecho de mercaderías? Entonces van a ser títulos representativos. Vayámonos a otros títulos, los títulos de pago. ¿Qué derecho incorporan? Un derecho obligacional de pagar cierta cantidad de dinero. Y por el otro lado, de acuerdo al derecho que incorpora, pues es un derecho de recibir un pago, pero al final son de pago. Ahí podrían ustedes mencionar el cheque, por ejemplo. En representativos de dinero, el cheque, por ejemplo, el pagaré, la letra de cambio. Y vayámonos a los que le da que hacer a usted y Dania. Si son personales, corporativos o de participación, estamos refiriéndonos a que el derecho que incorpora ese título de crédito es un derecho de participación social. ¿Cuál sería uno de los ejemplos tipo por excelencia? Con ese lo entiendo y ya no más. Los debentures, porque los debentures son títulos de crédito representativos de dinero, pero son representativos de una parte alícuota de un capital social, o sea, de un capital colectivo. Entonces, ahí están los títulos de crédito de participación social. ¿Por qué también se llaman personales? Porque cada obligacionista es titular de sus debentures, de uno o más que adquiera, ¿verdad? Pero es a título individual, propietario de una parte alícuota de un capital colectivo. Por eso se denominan personales. ¿Por qué corporativos? Porque son títulos de crédito que representan una parte alícuota, pero de un capital colectivo. Por eso son corporativos. Y porque el propósito de la creación de los debentures es que las sociedades anónimas se agencien o adquieran capital de trabajo. Por eso son corporativos. Individual, pues obviamente que lo tienen la titularidad determinados propietarios de esa parte de capital. ¿Qué nombre reciben en los debentures? Los que son titulares de ese capital, de esa parte proporcional. Por ahí voy, Omar. De esa parte del capital social, pues ellos son titulares y se les denomina en la doctrina y en la ley obligacionistas, porque son obligaciones de sociedades debentures. Entonces, ahí estaría la participación social. Y Dania, ¿estamos? Sí, gracias, licenciada. Muy bien. Me encanta que pregunten para que no se queden con dudas.
Ahora, Omar Daniel nos dice la adquisición de acciones de sociedades mercantiles. ¿Usted cree que esos serían títulos de participación social? ¿Es así, Omar Daniel? Sí, licenciada, gracias. Me da la idea, ¿verdad? O la impresión que... Pues que no la tiene, no la tiene equivocada, realmente. Así funcionan las acciones, con la salvedad. Oiga bien, es solo para que entienda usted esa clase de títulos. Pero las acciones de una sociedad accionada, una sociedad anónima, por ejemplo, no son títulos de crédito. Pero los debentures son representativos de una parte alícuota de un capital colectivo. O si decimos de un capital social, es porque van a parar esos capitales a una sociedad anónima, ¿verdad? Y en el caso de las acciones, ¿cómo las podríamos definir? Como un título valor. Miren que no estoy diciendo de crédito. Como un título valor representativo de una parte alícuota de un capital social, ¿verdad? Entonces, para entenderlo está bien, Omar Daniel. Lo único es, ahí se recuerda que las acciones no son títulos de crédito, por lo menos en Guatemala. Muchas y gracias, si ustedes dicen licenciada. por qué, muy bien, porque la ley así lo establece, ¿verdad? Solo por eso. Sí, Araceli. Entonces, ¿qué diferencia hay, licenciada, entre una acción y un debenture? Buena pregunta. En el Día del Cariño no se aceptan esas preguntas matadoras, Araceli. En que las acciones son títulos valores y los debentures son títulos de crédito, mi querida compañera. Punto. ¿Me explico? Gracias, Lic. Muy bien. ¿Ya vio? A toda buena acción, una mejor reacción. Entonces tenemos ahí, los debentures sí son títulos de crédito. Las acciones no son títulos de crédito. Esa es la gran diferencia, Araceli. Los debentures son títulos de crédito. Las acciones de una sociedad accionada son títulos valores. Y si le preguntan en un examen privado, ¿por qué? Porque la ley así lo establece. Y se va usted a su fundamento legal y ahí lo va a encontrar. Busca debentures y busca acciones de una sociedad. Los debentures están en el libro tercero y las acciones en el libro primero. Mejor se arruinara así. Entonces, ahí tenemos los títulos de participación social, los títulos de pago y los títulos representativos de dinero o de mercaderías. Si ustedes se van viendo, ahí ya vamos por el derecho que tiene incorporado el título de crédito. Por eso los estamos clasificando, ¿verdad? Ahora es por el derecho incorporado. Ya vimos por su creador, ya vimos por la ley que lo rige, ya vimos por el derecho que incorpora, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos títulos de crédito. Luego encontramos que en esos... sí, Fabio. Sí, ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar, José Manuel, porque justo ahí nos vamos a quedar. En los de participación social, de pago representativo. Solo estaba haciendo ahí como un resumen de los títulos que estábamos viendo de acuerdo a su clasificación y tomando en cuenta que los clasificamos, tomando en cuenta la ley, el derecho incorporado o su creador, etcétera, ¿verdad? Si no hay dudas, igual ahí estaríamos. Que pasen buena noche y que sigan pasando
un bonito 14 de febrero. Gracias, Lito. Qué bueno verles, siempre les deseo lo mejor de lo mejor. Feliz noche para todos. Gracias, licenciada. Igualmente para usted, Nora, feliz noche. Gracias, licenciada. Igual, Guadalupe, que tenga buena noche, que descansen. Gracias, Liz. Buenas noches, Liz. Igualmente para ustedes. Feliz noche, Liz. Feliz noche. Igualmente, Misaela, bendiciones para ustedes. Buenas noches para todos. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. ¿Quiénes están entrando de último? Solo a decir buenas noches. Luego andan perdidos ahí preguntando en el chat. Feliz noche. Igualmente para usted, Stephanie.